Ya sabéis que terminamos con el estudio de la vida del profeta Elías, que creo fue de bendición, por lo menos para mí fue de muchísima bendición aprender, estudiar la vida de este personaje. Y os comenté que cuando pasara el verano pues estudiaríamos la vida de otros personajes del Antiguo Testamento. Tenía pensado varias opciones, al final estaba entre el rey David o José, hijo de Jacob, y bueno, vamos a comenzar hoy la vida de José, hijo de Jacob, y espero que sea también de bendición. También espero que no sea tan largo como al final se hizo la vida del profeta Elías, que fueron 50 jueves, 50 estudios. Creo que me va a ocupar menos, no porque sea menos importante, no porque sea más fácil, no porque haya que decir menos cosas, sino porque quizás la otra vez, algunos jueves, alargué la cosa quizás demasiado, y esta vez pues voy a procurar no hacerlo tanto. Luego quizás pues no sea así, a lo mejor en vez de 50 son 60 los estudios que dé. Me diréis, no dijiste que iba a dar menos estudios, ibas ya por 60, 65. Luego, chicos, me lo recuerdas si ves que me cuelgo. Vamos a leer Génesis capítulo 37, versículos 1 al 11. Y ahora veréis qué pasaje tan precioso, como todas las escrituras, ¿verdad? Génesis 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y aquí vamos a pararnos ahora al principio un rato. Fijaros cómo comienza. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos dicho el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. Bueno, podríamos decir que la familia de Jacob fue un auténtico desastre. Una familia llena de odios, de favoritismo e incluso de intentos de asesinato. Vamos, una auténtica telenovela. Vayamos un poco atrás en el tiempo y vamos a recordar pasajes de capítulos anteriores.
Recordemos quiénes eran los padres, quiénes fueron los padres de Jacob: Isaac y Rebeca. El padre Isaac quería más a Esaú, porque era un hombre de campo, hombre de caza, un hombre fuerte, que le traía la caza, preparaba la comida y el padre comía. Y su preferido era Esaú, un hombre muy velludo, con mucho pelo, muy fuerte, un hombre tosco, rudo, de campo, trabajador, preferido del padre, de Isaac. Luego estaba el otro hijo, Jacob, que quería más, era más querido por su madre, por Rebeca. Un muchacho, Jacob, al cual no le gustaba salir mucho de su tienda, no le gustaba mucho trabajar y estaba por allí, por las casas, por las tiendas. Recordemos que Jacob engañó a su hermano Esaú, ¿os acordáis? Para que le vendiera la primogenitura. El hombre venía de trabajar muy cansado y le dice: dame de comer, porque estaba preparando un guiso de lentejas que por lo visto olía estupendo, estaba buenísimo. Te lo daré a cambio de que me vendas la primogenitura. Esaú accedió y le vendió la primogenitura a cambio de un plato de guisado de lentejas. Recordemos también que luego, después, Jacob engañó a su padre con la ayuda de su madre, con la colaboración de Rebeca. La ayudó ya anciano Isaac y a punto de morir, para que le diera a él la bendición que le correspondía a su hermano mayor, porque era el primogénito del otro. Y engañan al padre, se pone un pelo de becerro para que el padre toque y diga: mira que es el pelo de mi hijo. Se pone la ropa de Esaú para que el padre huela: es mi hijo Esaú. Lo engañan con la voz un poco, el hombre ya no veía bien. Y el padre, convencido que era Esaú, bendice a Jacob en lugar de Esaú. Cuando se enteró su hermano, gritó, lloró amargamente, le dijo al padre: ¿no tienes otra bendición para mí? Dame otra bendición. Juró que mataría a su hermano. Entonces Jacob tuvo que huir a casa de Labán, hermano de Rebeca, su tío, y allí se fue y estuvo trabajando. Recordemos que ahí no acaba la cosa, ¿verdad? Recordamos que Jacob se enamora de Raquel, la hija de Labán. Se enamora perdidamente. Y Labán le propone un trato: trabaja para mí 7 años y yo a cambio te doy en matrimonio a mi hija Raquel. Entonces Jacob se pone a trabajar 7 años, y cuando llega el día de la boda, el suegro lo engaña, y en vez de darle a Raquel, le da a Lea, a la hermana mayor. Jacob no se dio cuenta hasta el día siguiente, ya había consumado el matrimonio. Ya. Me has engañado, le dice al suegro, me has engañado. Dice el suegro: bueno, no es que te haya engañado, es que no es normal dar primero a la hija primera, a la hija más pequeña, perdón. Lo normal es dar primero a la hija mayor. Pues aquí tienes a Lea. Y te le dio una sierva. Dice: ahora bien, ¿quieres casarte con la otra? Otros 7 años de trabajo. Aceptó. Y bueno, y al final pasó de no tener ninguna mujer a tener 4, porque fueron Raquel, Lea, Bila y Zilpa, las 2 hermanas y las 2 siervas. Y con esas 4 mujeres tuvo los 12 hijos, que luego pasaron a llamarse las 12 tribus de Israel. Esos 12 nombres que recuerdo de pequeño nos hacían aprender en la escuela dominical. Los aprendíamos. Si miramos un par de capítulos atrás, Génesis 35, versículo 22, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel:
Dan y Neftalí. Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Dice también Génesis 29, versículo 30, que se llegó también Jacob a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ahora llegamos a este capítulo 37 que hemos leído en Génesis y vemos de nuevo más favoritismo. Y vemos de nuevo a unos hermanos que aborrecen a otros. A José, porque era el preferido del padre. Y es que parece mentira que después de lo que había sufrido Jacob, después de lo que había pasado con su hermano, después de que el padre Isaac era el preferido, Esaú, y la madre preferido Jacob, después de todo lo que había pasado, que tuvo que huir incluso, que su hermano pretendió matarlo, ahora vuelve a cometer el mismo error y tiene predilección por uno en concreto. Puede parecer cuanto menos extraño. ¿Cómo puede cometer el error que cometieron sus padres? Ya veremos el próximo día que también los hermanos plantearon matar a José. Isaac prefería a Esaú porque le traía caza. Jacob prefería a José porque lo tuvo de mayor, porque era hijo de su amada Raquel, de su mujer preferida. Aquí encontramos, hermanos, en el Génesis 37, la aparición de José con 17 años, 17 añitos, apacentando las ovejas con sus hermanos. Y si os dais cuenta el detalle, no estaba con todos sus hermanos. Dice que el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa. Estaba con los hijos de la sierva. No estaban allí apacentando las ovejas los hijos de Lea. Tendrían otro trabajo, tendrían otro cometido, tendrían otra función. Quizás no pastoreaban las ovejas y ellos hacían otra cosa. Pero José está en esta ocasión aquí con los hermanos por parte de Bilha y de Zilpa, pastoreando ovejas e informando a su padre sobre la mala fama de ellos, informando a su padre sobre las cosas malas que hacían su hermano. Aquí no se menciona, no se dice si él daba los informes porque se lo pedía a su padre o por su propia voluntad. El caso es que él informaba al padre sobre la mala fama de ellos. Y el versículo 3 dice que amaba Israel, amaba Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, porque era hijo de Raquel, su mujer más amada, y quería más a este hijo que a los demás. Y no era algo que hiciera en secreto, sino que lo manifestaba. No lo disimulaba, no es que lo llevara adentro, no, es que lo manifestaba, que era su hijo preferido, que los quería por encima de los demás. Y no solo, hermanos, es que lo manifestara abiertamente, no solo que mandara que los vigilara, sino que encima no lo disimulaba. Y encima le hace también, versículo 3 al final, le hizo una túnica de diversos colores. Una túnica larga, una túnica grande que llegaba hasta los pies, una túnica de mangas largas y de mangas anchas, una túnica con la cual no se puede trabajar con esa túnica, no se puede trabajar, no es cómoda para trabajar.
No es una túnica para trabajar tampoco. No es que no se pueda, es que no es para trabajar. Es una túnica que llevan los príncipes, que llevan la gente poderosa, la gente importante, la gente rica. Una túnica que llevan los herederos, una túnica que llevan los primogénitos, los que van a heredar todo. Una túnica que no es barata, porque ahora conseguir cosas de colores puede ser más o menos fácil, pero en aquella época un tinte era algo muy caro, muy valioso. Una túnica de diversos colores, una túnica que llevaban los príncipes, los primogénitos. Y ahí tenemos al muchacho con 17 años, con su túnica de colores hasta el suelo, unas mangas hasta aquí, resaltando en mitad del desierto, vigilando a sus hermanos, siendo el preferido de su padre. Ese honor le debería de corresponder a Rubén. Era el primogénito, era el mayor, era el primer hijo de Jacob con Lea. Ese honor, esa túnica tenía que ser para el mayor. La llevaba el muchacho de 17 años. Y esto es algo que molestaba, que irritaba sobremanera a los hermanos, cuando lo veían aparecer en mitad del trabajo, con la túnica de colores, como un príncipe, sin trabajar, sin mancharse las manos, sin mancharse la túnica. Y el odio de todos ellos iba en aumento. Lo hemos visto, le aborrecían. No podían hablarle pacíficamente. Aborrecerle más todavía. Aborrecieron aún más. Le tenían envidia. Todo eso desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Pero encima es que hay más. Y diréis, más todavía. No solo el favoritismo no oculto del padre, no solo que lo manda presuntamente a que informe sobre lo que hacen los hijos, no solo le doy una túnica de príncipe de colores que resalta en mitad del desierto, no solo hago ver que es mi hijo más importante, que es el heredero, que es el primogénito. Encima es que el muchacho tiene 2 sueños. Y vaya sueño. Porque no se los calla tampoco. Porque voy a decir, lo he tenido, me los callo, porque ya bastante manía me tienen como para encima lo que le voy a decir. Que 2 sueños a cada cual peor, por así decirlo. Está en el versículo 5 en adelante. Un primer sueño en el que estaban todos trabajando y todos atando manojo de espigas, y su manojo estaba derecho, erguido, y los otros estaban doblados, torcidos, postrados ante él. Bueno, ellos pensarían, claro, tú con tu túnica de colores, que te agacharás mucho a coger tu manojo de espigas. El otro sueño es aún peor. Incluye a sus padres. Está el sol, la luna y 11 estrellas. Se inclinaban ante mí. Yo me imagino a los hermanos, me los imagino, con las manos en la cabeza, bramando, bufando. Diría Rubén, el primogénito, que yo, el primogénito, el primero, que yo me voy a postrar ante ti. Pues tú estás loco. De hecho dice aquí literalmente, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Le dijeron su hermano. Pero es que incluso el padre también le reprende. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Por eso la reacción que ya hemos comentado, versículo 4, le aborrecían, no podían hablarle pacíficamente. Versículo 5, aborrecerle más todavía. Versículo 8, le aborrecieron aún más. Versículo 11, le tenían envidia. Aparte del aborrecimiento y aparte de la envidia, es que no le podían hablar pacíficamente. No podían
podían hablarle pacíficamente, le tenían que hablar malamente, le contestaban mal, le insultarían, le despreciarían, no querían saber nada de él, de su hermano. La reacción de Jacob es interesante. Sus hermanos le tienen envidia, él también le reprende, pero dice al final del versículo 11, mas su padre meditaba en esto. Él pensaba en esto. Jacob, a pesar de haberle reprendido, meditaba y meditaba y meditaba. Le daba vueltas al asunto, vueltas en su cabeza, con el sueño que les había contado. Hermanos, puede parecer que José fue una persona repelente. Puede parecer que fue un joven engreído y prepotente. Visto así como lo hemos contado, parece que llevan razón más los hermanos que él. Parece él el malo de la película, una persona que no trabaja, una persona que se chiva a su padre de lo que hacen los otros, una persona que se va pavoneando con la túnica de colores, una persona que cuenta esos misteriosos sueños en los cuales los hermanos me vais a adorar, en los cuales los padres y los hermanos me van a adorar a mí, se van a postrar ante mí. Puede parecer orgullo por su parte, puede parecer una persona sin tacto, puede parecer, bueno, has soñado eso, pues por lo menos cállatelo, no lo diga a nadie. Bastante manía te tienen ya, como para encima que le cuentes eso. Hemos dicho que puede parecer engreído, prepotente, soberbio, pero para nada fue así. Ya conocemos la historia de José, le iremos viendo que José fue una grandísima persona, una persona obediente a su padre, a su madre y sobre todo a Dios. Una persona que si contaba las cosas malas que hacían sus hermanos es porque era verdad, no porque fuera fastidiado, no, es porque era verdad, porque lo hacían mal. Y si contaba los sueños a sus hermanos y a su padre, no era por soberbia, era porque sabía que los sueños venían de parte de Dios y que debía de contarlo. Un muchacho con una fe tremenda, con 17 años. Un muchacho que seguro oyó las historias que le contarían acerca de su bisabuelo Abraham, las historias de su abuelo Isaac. Seguro que le habían contado cómo Abraham fue una vez a sacrificar a su hijo Isaac, porque así se lo había pedido Dios. Un muchacho que se había dado cuenta que obedecer a Dios estaba por encima que obedecer a los hombres. Seguro que su padre Jacob le contó también todas las historias. Como aquella vez que luchó con aquel ángel durante toda una noche y le bendijo. Seguro que le contó también la vez que se le apareció Dios en Betel y también lo bendijo, diciendo que ya no se llamaría más Israel, sino Jacob. Y diciéndole Dios, quitad todos los dioses ajenos, todos los ídolos. Y cómo Jacob lo hizo y los escondió debajo de una encina. Y dice el texto bíblico, y cómo salió el terror de Dios sobre las ciudades. Pero a ellos, al obedecer la palabra de Dios, no les pasó nada. El terror de Dios. Estoy totalmente convencido, hermanos, que ese joven de 17 años llevaba toda la vida detrás de su padre. Papá, cuéntame otra vez la historia de tu abuelo Abraham con Isaac. Háblame de él. Háblame de mi abuelo Isaac. Oye, papá, háblame también de Labán. Háblame de cómo te fue los 20 años que estuviste allí. Oye, cuéntame qué pasó con mi tío Esaú. Cuéntame cómo os reconciliasteis al final. Papá, cuéntame otra vez esa batalla con el ángel allá en Peniel. ¿De verdad que le resististe toda la noche? ¿De verdad que estuviste luchando hasta rayar el alba? ¿De verdad que te hirió en el muslo? ¿Te dolió? Cuéntamelo otra vez.
Papá, cuéntame otra vez aquello de cuando Dios te bendijo en Betel, y vuelve a contarme qué es eso del terror de Jehová y cómo todas las ciudades fueron devastadas. Y mientras los hermanos tenían mala fama, mientras los hermanos hacían cosas malas, hermanos que, por cierto, seguro que también habían escuchado las mismas historias, pero ellos tenían mala fama y hacían lo malo. Él no, José no. José obedecía a sus padres y sobre todo obedecía a la palabra de Dios. Él había guardado en su corazón las enseñanzas, porque para él lo más importante en su vida era eso, obedecer a Dios. Hermanos, no era un muchacho repelente, engreído, prepotente, orgulloso. Era un gran hombre de Dios a sus 17 años. Aprendamos y apliquemos lo bueno de estos versículos y desechemos lo malo. ¿Qué es lo bueno? Enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Lo malo, desechemos el favoritismo hacia unos en lugar de hacia otros, porque eso puede provocar esas contiendas, esos enfrentamientos. Vuelvo a leer el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Esta es la historia. La iremos viendo, si Dios lo permite, a lo largo de sucesivos jueves. Iremos viendo que es una historia, hermanos, fascinante. Es una historia sobre uno de los personajes más fascinantes de las Escrituras. Iremos viendo que son historias de amor y de odio, historias de favoritismo y de abuso, de tentación y confianza, de exaltación y humillación, una historia de traición y de perdón. Veremos que durante la vida de José, durante sus 110 años de vida, no deja de poner la vista, no deja de poner los ojos en Jesús, en Dios. No deja de confiar en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que le hicieron sus hermanos, a pesar de lo mucho que le aborrecían sus hermanos. Todo ese odio, esa posterior traición, ese menosprecio, no le hizo volverse más duro, no le hizo volverse más amargado, no le hizo volverse más vengativo. A nosotros las pruebas y los palos que nos da la vida nos hacen ser más duros. Con el paso de los años, los palos que nos da la vida, los desengaños, los problemas, los sufrimientos, nos hacen ser más duros. A José no le pasó eso. A José no le cambió el carácter. Veremos que a José, cuando le vino una prosperidad muy grande económica, no le hizo volverse más altivo y olvidarse de Dios. No le cambió el carácter, siguió confiando en Dios. Él confiaba en Dios en la cárcel y confiaba en Dios cuando era el segundo de Faraón. A José la prosperidad no le hizo volverse arrogante y vengativo. Siempre fue el mismo, un muchacho dulce, cariñoso, que se limitaba a hacer el bien, a ayudar a los demás y sobre todo se limitaba a obedecer a Dios y a su palabra sobre todas las cosas. Y por eso aparece también en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe. Que el Señor nos bendiga. Amén.